¿Estás buscando una rutina a nivel principiante que trabaje todos los músculos del abdominal? Quédate conmigo que te enseño. Vamos a hacer una rutina súper simple de 5 ejercicios, con 3 series de 10 repeticiones cada una. Entre series, como estamos empezando, podemos descansar un minuto, pero no más, porque lo que queremos es empezar a acostumbrar a nuestro cuerpo a unos ejercicios y esfuerzos nuevos. Entre ejercicios vamos a descansar 2 minutos. Toda la rutina no debería llevaros más de 20 minutos, pero si os lleva más, daos el tiempo que necesitéis. Recuerda que moverse lento es mucho mejor que no moverse en absoluto, y poco a poco vamos a ir mejorando y subiendo de nivel. Así que alfombrilla al suelo o manta si estáis en casa para no haceros daño en la espina dorsal, y vamos a ello. Empezamos con el crunch simple de toda la vida. En esta posición en la que tenemos la baja espalda, el culo y las plantas de los pies tocando el suelo en todo momento, vamos a impulsar nuestro cuerpo hacia arriba, lo justo como para notar la tensión en los abdominales superiores. Aguantamos un momentito y relajamos hacia atrás de nuevo. Recuerda que es lo justo como para notar la tensión, no hace falta llegar a las rodillas ni nada de eso. Con este ejercicio trabajamos principalmente abdominales superiores. Siguiente ejercicio, flutter kicks. Con este ejercicio trabajamos los abdominales inferiores y los cuádriceps principalmente. Vamos a mantener toda la espalda y las manos en el suelo y vamos a elevar las piernas estiradas hasta la altura en la que notemos la tensión de los abdominales inferiores. Desde esta posición alternamos las piernas y repetimos 10 veces el movimiento. Vais a querer parar porque la tensión es bastante fuerte al no tener un punto de apoyo, pero un tip práctico es mantener las piernas lo más rígidas posible mientras hacemos el movimiento. Este cuesta un poquito, pero es súper efectivo. Continuamos con los abdominales inferiores, leg raises. Espalda y manos completamente en el suelo y elevamos las piernas juntas y estiradas hacia arriba. Piernas bien rígidas y repetimos 10 veces. Este lo vais a encontrar más facilito después de los flutter kicks. Con este ejercicio se tiende a arquear la espalda un poco para coger impulso, así que en cuanto nos demos cuenta de que estamos haciendo esto, corregimos de nuevo con toda la espalda en el suelo. Pasamos a los oblicuos. Este ejercicio se llama toe taps. Nos vamos a posicionar con la baja espalda, el culo y las plantas de los pies en el suelo, y solo elevando la espalda superior vamos a intentar tocar la punta de los pies con las manos en un movimiento lateral. La espalda superior tiene que estar elevada en todo momento cuando hagamos el movimiento, y un indicativo de que estamos haciendo esto bien es que notamos permanentemente la tensión en los oblicuos y en los abdominales superiores. También es normal que perdamos un poco el equilibrio con este movimiento, pero no os rayéis demasiado ya que con la práctica se os irá haciendo más fácil. Y para terminar, nuestra querida y odiada plancha. Lo sé, es el ejercicio que menos apetece, pero ha demostrado ser el más efectivo para trabajar todo el músculo abdominal completo. Así que antebrazos al suelo, el cuerpo lo más rígido y recto posible y aguantamos 30 segundos que van a pareceros eternos, pero que valen mucho la pena. La posición tiene que ser recta, pero a la vez que notéis que todo el abdominal está en tensión. Si dejáis de sentir esta tensión es que os estáis curvando hacia abajo y tenéis que ajustar el cuerpo hacia arriba un poquito. Y nada más, podéis repetir esta rutina tantas veces a la semana como queráis, pero yo siempre os recomiendo dejar descansar el músculo al menos 24 horas entre entrenamientos. Déjame abajo en comentarios qué te ha parecido, si te resulta muy fácil o muy difícil, cuidas mucho y hasta luego, buenas tardes.